La bala rozó mi sien esa noche en el callejón de Lavapiés. Pero no fue el disparo lo que me mató por dentro, fue la voz de mi hermana al teléfono, riendo mientras contaba los billetes de la venta de mi vida. Juré entonces, con la sangre goteando en el asfalto, que ella pagaría no con balas, sino con la ruina que merecía una traidora. Y empecé por lo que ella ignoraba, el condominio no era solo ladrillos. Era mi venganza grabada en los libros de Haciende. Un lazo invisible que la arrastraría al abismo. Me llamo Elena Vargas. Y en el Madrid de 2025, donde los rascacielos de Castellana se alzan como dedos acusadores hacia un cielo perpetuamente nublado, aprendí que la familia no es sangre, sino veneno lento. Aquella mañana de octubre, el sol filtraba sus rayos mortecinos a través de las persianas de mi apartamento en Malasaña. Un rincón bohemio donde el arte calleño susurraba promesas de libertad que yo ya había olvidado. Me desperté con el zumbido insistente de mi teléfono. Un mensaje de texto que decía, firma recibida. Venta aprobada. Felicidades, hermana. Dinero en camino. Mi corazón se detuvo. ¿Firma? ¿Venta? Yo no había firmado nada. El condominio en la costa de Valencia. Ese refugio que heredé de mi madre tras su muerte en el accidente de coche que nos unió y nos rompió a mi hermana Carla y a mí. Era lo único que me quedaba de una infancia no del todo miserable. Mamá lo compró con sus ahorros de enfermera. Un nido para nosotras dos huérfanas de padre desde los 5 años. Carla, 3 años mayor. Siempre la rebelde. La que fumaba en los balcones de nuestra casa en Usera mientras yo estudiaba hasta la madrugada para escapar de la pobreza. Tú eres la buena, Elena, me decía ella con esa sonrisa torcida que ahora veo como una grieta en el hielo. Pero esa mañana, mientras corría descalza por el pasillo, el pánico me clavaba las uñas en el pecho. Llamé a la agencia inmobiliaria en Valencia. Señora Vargas, todo en orden. Su hermana Carla presentó la documentación ayer. El comprador transfiere el 1.000.000 de euros mañana. 1.000.000. El precio que yo había rechazado durante años, porque ese lugar no era un activo, era mi santuario, donde iba a lamer heridas después de que mi ex, ese cabrón de Javier, me dejara por una modelo con tetas de silicona y promesas de yates en Ibiza. Carla lo sabía. Lo había visto llorar conmigo en esa playa de arena blanca, jurando que nunca lo vendería. ¿Por qué? Colgué y me derrumbé en el suelo, el teléfono resbalando de mi mano sudorosa. La traición no era solo el dinero, era la puñalada en la espalda de la única persona que me quedaba. Recordé la cena de la semana pasada en el mesón de la Latina, donde Carla, con sus ojos inyectados en vino tinto, me había abrazado y dicho, somos todo lo que tenemos, Elena. Nunca te fallaré. Mentira. Toda una vida de mentiras envueltas en abrazos. Salí a la calle. El aire otoñal cargado de hojas secas y el olor a churros de las plazas cercanas. Caminé sin rumbo hacia el Retiro, donde los jubilados jugaban al dominó bajo los plátanos, ajenos a mi tormenta interna. Mi mente giraba como un torbellino. ¿Cómo lo había hecho? ¿Falsificó mi firma? ¿Usó mi DNI escaneado de aquella vez que le presté para un préstamo? La rabia empezó a bullir. Un ácido que me quemaba las venas. No era solo el condominio, era la herencia de mamá, el último hilo que me ataba a algo puro. Carla lo había cortado por codicia, por sus deudas con el casino de Gran Vía, por su marido, ese inútil de Pablo, que apostaba hasta el alma. Llegué a casa de Carla en Chamberí, un piso burgués que compraron con mis ahorros prestados, esos que ella juró devolver pronto. Golpeé la puerta con el puño, el eco retumbando como un tambor de guerra. Ella abrió, radiante, con un vestido rojo que acentuaba sus curvas de treintañera que aún desafiaba la gravedad. «¿Elena? ¿Qué pasa? Cariño, entra. Tengo noticias». Su sonrisa se congeló cuando vio mis ojos.
2 pozos de furia negra. ¿Qué has hecho con mi condominio?, espeté, empujándola al interior. Pablo salió de la cocina, secándose las manos en un trapo, su barriga de cerveza asomando bajo la camisa. Hola, cuñada. ¿Vino a celebrar? Celebrar. La palabra me golpeó como un latigazo. Carla palideció, pero se recompuso rápido. Esa fachada de actriz que había perfeccionado en sus días de camarera en Teatro Soft. Es lo mejor, Elena. Ese sitio te come la vida. Lo vendimos por 1 millón. Te libero de él. ¿Liberarme? La agarré del brazo, mis uñas hundiéndose en su piel olivácea. Lo falsificaste, mi firma. ¿Crees que soy idiota? Pablo intervino, su voz grave como un trueno lejano. Calma, Elena. Fue por tu bien. Carla solo quería ayudarte, ayudarme. El cinismo me revolvió el estómago. Los empujé a ambos y salí corriendo, el llanto ahogándome en la garganta. En el metro de vuelta, sentada en un vagón abarrotado de oficinistas con maletines, juré venganza. No gritando, no con lágrimas, sino con precisión quirúrgica. Mamá siempre decía, la justicia no grita. Elena. Actúa en silencio. Yo actuaría. Esa noche, en mi apartamento, saqué el viejo maletín de mamá, polvoriento en el armario. Dentro, los papeles del condominio, escrituras, registro en el catastro, y lo más importante, la declaración en Hacienda que hice hace 2 años, cuando remodelé el techo con un préstamo fiscal. El inmueble estaba hipotecado a mi nombre, pero con cláusulas que lo vinculaban a deudas compartidas con Carla por herencia. Ella lo ignoraba. Creía que era solo un papelito. Pero Hacienda no perdona fraudes. Llamé a mi viejo amigo Raúl, el abogado de Usera que me sacó de un lío con el fisco en la universidad. Elena, ¿falsificación? Eso es delito grave. Pero si hay rastro en Hacienda, podemos anular la venta y demandar por estafa. Hablamos hasta la madrugada, su voz calmada contrastando con mi pulso acelerado. Raúl era mi ancla, el tipo gris que prefería los códigos legales a las fiestas, pero con un corazón de oro bajo esa corbata raída. No lo hagas por rabia, Elena. Hazlo por justicia. La palabra me sabía a ceniza. Planeamos los pasos, denuncia anónima a la Guardia Civil, auditoría fiscal, y una trampa personal. Le enviaría a Carla un mensaje fingiendo perdón, para que bajara la guardia. Lo siento, hermana. Hablemos. Ella mordería el anzuelo. Al amanecer, con el primer café amargo en la mano, miré por la ventana hacia las luces parpadeantes de Madrid. La ciudad que nos vio crecer ahora sería testigo de nuestra caída. Carla había cruzado la línea, y yo la arrastraría de vuelta. No con odio ciego, sino con el filo de la verdad. Pero en el fondo, un susurro de duda. ¿Y si ella tenía su propia oscuridad? ¿Y si Pablo la había forzado? No importaba. El daño estaba hecho, y el precio sería pagado. Los días siguientes fueron un torbellino de insomnio y café recalentado. Mi apartamento convertido en un cuartel de guerra improvisado. Papeles esparcidos por el suelo como hojas de otoño. El ordenador zumbando con búsquedas sobre fraudes inmobiliarios y sentencias de Hacienda. Raúl me visitó esa tarde, trayendo carpetas amarillentas y una botella de Rioja que no tocamos. Mira esto, dijo, extendiendo un documento. La firma falsificada es evidente, tu trazo es ascendente en la E, el de ella descendente. Pero lo clave es el registro fiscal. El condominio declara ingresos por alquileres que Carla nunca reportó. Si vendió sin declarar, Hacienda la crucificará por evasión. Sonreí por primera vez en días. Un rictus amargo. Evasión. El pecado mortal de los ambiciosos como ella.
Recordé cómo Carla siempre envidiaba mi estabilidad, mi trabajo como editora en una pequeña editorial de barrio de las letras. Mis libros apilados como murallas contra la soledad. Ella, en cambio, saltaba de curro en curro, de marido en marido, siempre persiguiendo el sueño americano en versión castiza. Dinero fácil. Fiestas eternas. Pablo, su tercer esposo, era un empresario de pacotilla, vendiendo suplementos deportivos en ferias de IFEMA que olían a estafa desde lejos. Le envié el mensaje esa noche, Carla. Lo siento. Estaba furiosa. ¿Podemos vernos? Café en la Mallorquina mañana. Su respuesta llegó en segundos. Sí, te quiero. Hermana. Todo se arreglará, arreglarse. La ironía me picó como una espina. Nos encontramos en la pastelería Centenaria, el eroume napolitana y chocolate caliente envolviéndonos como un velo de normalidad falsa. Carla llegó con gafas de sol cubriendo ojeras. Su pelo rubio teñido revuelto como si hubiera dormido en un vendaval. Me abrazó fuerte, su perfume dulzón invadiendo mi espacio. Elena, perdóname. Fue un error. Pablo me presionó. Tiene deudas con usureros. El dinero era para salvarnos. Excusas. Siempre excusas. Pedí un cortado y la miré fijo. ¿Cuánto? Carla, ¿cuánto te dio? Ella bajó la vista, removiendo el azúcar con nerviosismo. 500.000 para mí. El resto para él. Pero te daré tu parte. Todo mentira otra vez. El comprador ya había transferido, y el banco de Carla estaba en números rojos. Hablamos de mamá, de cómo el accidente nos robó su risa contagiosa, de cómo juramos cuidarnos. Lágrimas rodaron por sus mejillas, genuinas o no, y por un instante, dudé. ¿Era mi hermana la villana? ¿O solo una mujer rota por un hombre tóxico? Te creo. Mentí. Pero necesito los papeles. Para firmar la anulación. Ella asintió, aliviada, y prometió entregármelos al día siguiente. Salí de allí con el estómago revuelto, la bilis subiendo por mi garganta. Llamé a Raúl desde un banco en Puerta del Sol, donde los turistas se arremolinaban alrededor del reloj como moscas en miel. Está enganchada. Mañana la denuncia. Él suspiró. Cuidado, Elena. Esto destrozará a la familia. ¿Y si Pablo reacciona mal? Mal. Pablo ya reaccionaba mal. Esa misma noche, mientras revisaba correos en mi sofá raído, un golpe en la puerta me erizó la piel. Era él, solo, con los ojos inyectados en algo peor que alcohol. Elena, tenemos que hablar. Lo dejé entrar porque el miedo me paralizó. No por piedad. Se sentó pesadamente, el sillón crujiendo bajo su peso. Carla está jodida. Me contó todo. Si demandas, nos hunde a todos. Su voz era un gruñido bajo, amenazante. ¿Quieres eso? ¿Destruir a tu sangre? Sangre. La palabra me enfureció. Tú no eres mi sangre, Pablo. Eres el parásito que la chupa. Su levantó, invadiendo mi espacio. Su aliento a tabaco rancio. Escucha, puta. Ese condominio era de las dos. Carla tiene derecho. Si vas a Haciende, te arrepentirás. La amenaza colgó en el aire como humo. Lo empujé hacia la puerta, mi voz temblando pero firme. Vete. Y dile a Carla que el juego terminó después de que se fue. Atranqué la puerta y me serví un whisky que quemó como lava. La rabia se mezclaba con un pánico sordo. ¿Y si él era capaz de más? Recordé rumores de su pasado. Peleas en bares de Malasaña. Un ex socio que desapareció tras una discusión sobre deudas. No dormí. En cambio, busqué en internet sobre protección personal. Compré un spray de pimienta Unleen. La venganza ya no era abstracta. Era un lobo aullando en mi puerta. Al día siguiente, Carla trajo los papeles a mi oficina. Un cuchitril lleno de manuscritos inéditos y sueños ajenos.
Aquí está todo. Firma esto para anular. Sus manos temblaban al extender el sobre. Lo tomé, fingiendo revisar. Dentro. No solo escrituras, una nota garabateada. Pablo sabe. Ten cuidado, mi corazón martilleó. Ella lo temía también. ¿Por qué lo haces, Carla? ¿Por él? Ella sollozó, cubriéndose la cara. Lo amo, Elena. Es mi error. Pero tú siempre fuiste la fuerte. Ayúdame a salir de esto. La compadecí, por un segundo. Pero el recuerdo de mi firma falsificada, de mi futuro robado, endureció mi resolución. Lo haré. Pero primero, la verdad ante la ley, la abracé, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío, y en ese abrazo, planté la semilla de su ruina. Esa tarde, Raúl presentó la denuncia. Haciende abrió la investigación esa misma semana. Los engranajes empezaron a girar, invisibles pero inexorables. Mientras tanto, la ciudad bullía ajena, manifestaciones en Sol por el precio de la vivienda, parejas besándose en los jardines del Retiro. Yo caminaba entre ellos como un fantasma, tosiendo humo de venganza. Llamadas de Carla. Cada vez más desesperadas, Elena. Retíralo. Pablo está furioso. Ignoré. Pero una noche, el teléfono sonó a las 3. Un número desconocido. Si sigues, te arrepentirás. VARGAS.CLIC. La voz de Pablo. Distorsionada. El miedo se instaló, pero lo transformé en combustible. La trampa se cerraba, y yo era el cazador. La investigación de Haciende avanzaba como un río subterráneo, lento pero corrosivo, erosionando los cimientos de la vida de Carla. Recibí el primer informe por email de Raúl, irregularidades en las declaraciones de Carla desde 2023. Alquileres no reportados del condominio que ella había subarrendado a espaldas mías para pagar deudas de Pablo. Podría enfrentar hasta 5 años. Más multas que la dejarán en la calle, escribió él. Le respondí con un emoji de pulgar arriba, pero mi estómago se retorció. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi sed de sangre hablando? Carla me bombardeó con mensajes, pasando de súplicas a acusaciones. Eres una traidora. Mamá se avergonzaría. Mamá. Invocarla era su arma favorita, pero ahora me hería menos. En cambio, empecé a desenterrar su pasado. Noches enteras en foros oscuros y registros públicos. Descubrí que Carla había falsificado no solo mi firma 1 año antes. Había timado a nuestra tía Rosa, vendiendo joyas heredadas que nunca le pertenecían. La tía, viuda y frágil en su piso de Vallecas, me llamó una semana después. Voz quebrada, Elena, tu hermana. Me juró que eras tú quien lo necesitaba. Otra puñalada. La familia. Ese mito que nos vendían en las telenovelas. Era solo un castillo de naipes. Decidí confrontar a Pablo directamente. Lo cité en un bar de la Latina. Un antro con mesas pegajosas y flamenco de fondo que ahogaba confidencias. Llegó tarde, oliendo a colonia barata y arrogancia. ¿Qué quieres? Elena, ¿dinero? Toma, sacó un fajo de billetes, arrugados como su dignidad. Lo empujé de vuelta. Quiero que dejes a Carla. Ella no es tuya para destrozar. El río. Una carcajada gutural que atrajo miradas de los parroquianos. Tú no sabes nada. Carla me eligió. ¿Y ese condominio? Era mi boleto. Con el dinero, saldaba deudas y empezábamos de cero en Marbella. Marbella. El sueño de los trepadores sociales. Pero lo falsificasteis. Y Haciende lo sabe, su rostro se endureció. Venas hinchándose en el cuello. Si nos jodes, te jodo yo. Tengo amigos en sitios oscuros. Amenazas veladas. Pero sus ojos delataban pánico. Salí de allí temblando. Pero con munición, grabé la conversación con mi teléfono. Un as en la mengue para Raúl. Esto es oro, me dijo él al escucharlo.
Prueba de coacción. La presión montaba. Carla me visitó inesperadamente una lluvia torrencial, empapada como un gato ahogado. Pablo me pegó anoche. Dice que todo es tu culpa. Sus labios hinchados. Un moretón floreciendo en la mejilla. La hice pasar. Le di una manta y té caliente. Mi rabia enfriándose ante su vulnerabilidad. Déjalo, Carla. Vete conmigo. Podemos empezar de nuevo. Ella negó, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. No puedo. Me debe todo. ¿Y tú? Tú nunca me perdonarás. Hablamos horas, desentrañando nuestra infancia, el padre ausente, las noches de hambre. Como yo era la hija perfecta y ella la oveja negra. Por primera vez, vi su multidimensionalidad no monstruo, sino mujer acorralada por sus elecciones. Pero la compasión duró poco. Al día siguiente, recibí una carta certificada. El comprador del condominio demandaba por incumplimiento, exigiendo devolución del millón más daños. La venta se anulaba, pero el escándalo salpicaba a todos. Llamé a Raúl, voz ahogada. Esto es más grande de lo que pensaba. La prensa podría olerlo. Él calmó mis nervios, usémoslo. Presiona a Carla para que testifique contra Pablo. La trampa se tensaba. Organicé una cena reconciliadora en mi casa, invitando a Raúl como amigo neutral. Carla llegó sola, frágil en un suéter oversized. Pablo se presentó ebrio, exigiendo respuestas. La tensión crepitaba como electricidad estática. Sobre el postre torrijas caseras. Ironía cruel. Saqué el tema. Haciende viene por ti, Pablo. Fraude fiscal. Tel se levantó, derribando la silla. Maldita seas. Elena agarró el cuchillo de la mesa. No para atacar, sino para gesticular furia. Raúl intervino. Voz serena, señor. Eso es amenaza. Grabo todo. El caos estalló. Carla gritó. Pablo maldijo. Y en medio, yo observaba, el corazón latiendo como un tambor de ejecución. Él huyó, prometiendo venganza. Carla se derrumbó en mis brazos. Ayúdame. Por favor, la abracé. Pero mi mente ya planeaba el siguiente movimiento. Esa noche, sola, el insomnio me trajo visiones, mamá en el hospital, susurrando protegeos mutuamente. ¿La traicionaba yo ahora? La ciudad dormía bajo una luna pálida. Pero mi guerra solo empezaba. Llamadas anónimas. Sombras en mi ventana. Pablo jugaba sucio. Y yo debía endurecerme. Raúl me advirtió, esto no es solo dinero. Elena. Es supervivencia. Tenía razón. La venganza me consumía. Pero no me detendría. Aún no. Las semanas se convirtieron en un laberinto de audiencias preliminares y noches en vela. Madrid transformada en un escenario hostil donde cada esquina ocultaba una amenaza. Haciende citó a Carla para un interrogatorio en su delegación de nuevos ministerios. Un edificio de hormigón que olía a burocracia rancia y desesperación. Fui con ella. No por piedad, sino para ver su rostro cuando el mazazo cayera. En la sala austera, con fluorescentes tumbando como avispas, el inspector, un hombre calvo con ojos de halcón, desplegó los documentos. Señora Vargas, su hermana denuncia falsificación. Y estos alquileres no declarados. Evasión de 150.000 euros. Carla se desmoronó, su maquillaje corriendo en surcos negros. No fui yo. Pablo. Él me obligó. Mentira a medias. Verdad a medias. El inspector anotó. Impasible. Su marido también será investigado. ¿Colaborará? Ella miró hacia mí. Ojos suplicantes. Asentí levemente. Mi traición, un cuchillo silencioso. Salimos a la calle. El sol de noviembre se mebre cegándonos. Gracias por estar aquí, murmuró ella. Aún te quiero. Querer. La palabra se me atragantó. Pablo contraatacó esa misma tarde.
2 matones tipos con chaquetas de cuero y acentos del extrarradio me esperaron a la salida de la editorial. Deja el tema. O tu hermana paga. Gruñó uno, empujándome contra la pared de ladrillo. El spray de pimienta salvó mi dignidad, les rocié los ojos, el aire llenándose de maldiciones y llanto. Corrí hasta un taxi, el corazón desbocado, y llamé a la policía. Denuncia número 2, coacción. Raúl aplaudió mi coraje, ahora es personal. Pero cuidado, Elena. Estos tipos no juegan, la prensa olió sangre. Un artículo en El País, hermana contra hermana, escándalo inmobiliario en Valencia sacude Madrid, fotos granuladas de nosotras de niñas, sonrientes en una playa, de la que ya no quedaban recuerdos felices. La sociedad, esa bestia chismosa. Nos devoró, vecinos susurrando en el ascensor, colegas preguntando con falsa empatía. Mi jefa, una feminista de 50, me dio el día libre, tómate tiempo. La familia es un campo minado. Tiempo. Lo que no tenía, con el juicio acercándose. Carla se mudó temporalmente a mi piso, huyendo de Pablo, que había desaparecido en un motel de las afueras. Compartir espacio era tortura, ella cocinaba paella como mamá, pero cada bocado sabía a culpa. Hablábamos hasta el alba, desentrañando capas. Siempre te envidié, confesó una noche, fumando en el balcón. Tú tenías el cerebro, yo solo el cuerpo. Pablo me vio como un trofeo, multidimensional, víctima y verdugo. Mi rabia se diluía en compasión, pero no la soltaba. Elegiste, Carla. Ahora paga. El clímax se gestó en una llamada de Raúl. Pablo quiere negociar. Te cita en el Parque del Oeste. Medianoche. Trampa obvia. Pero fui, con un localizador en el móvil y la policía alerta. El parque, envuelto en niebla, era un laberinto de sombras y estatuas mudas. Él esperaba en un banco, solo aparentemente, su silueta recortada contra la luna. Elena. Basta de juegos. Retira la denuncia. Y te doy el dinero. Sacó una maleta. Billetes asomando. ¿Por qué? ¿Por tu hermana? Lo miré. El viento azotando mi cabello. Por justicia. Por lo que le hiciste. Su risa fue amarga. ¿Justicia? Tú eres la que la vendiste. ¿Sabes por qué falsificamos? Porque tu precioso condominio estaba en tu nombre. Pero mamá dejó una cláusula, si no lo vendías en 10 años. Pasaba a una fundación para huérfanos. Se acababa el dinero para ti también. Mentira. ¿O no? Mi mente giró. ¿Mamá? ¿Una trampa póstuma? Antes de que pudiera responder. Sombras emergieron, sus matones. Luché. Patadas y gritos en la noche. Pero uno me derribó. El mundo oscureciéndose. Desperté en un coche. Atada. Pablo al volante. Vas a firmar una retractación. O te dejo en un contenedor. Pánico puro. Orina caliente en mis pantalones. Pero mi móvil, escondido, envió la alerta. Sirenas a lo lejos. Pablo maldijo, acelerando hacia la M30. La persecución fue caos, luces azules destellando. Disparos al aire. El coche patinó, chocando contra una barrera. Salí magullada. ¿Esposas para él? Carla llegó al hospital. Histérica, lo siento, era él. Abrazos en la sala de urgencias. Pero mi corazón ya no latía igual. La venganza me había salvado. ¿Pero a qué costo? El arresto de Pablo fue un terremoto que sacudió los cimientos de nuestras vidas. Ondas expansivas que nadie vio venir. En la comisaría de Moncloa, bajo luces frías que interrogaban más que los agentes. Él cantó como un pájaro herido, nombres de prestamistas, fraudes pasados, hasta un intento de incendio en el condominio para forzar la venta. Carla, citada como testigo, rompió en sollozos ante el juez, lo amaba, pero me destruyó. Su confesión fue el twist que no esperaba, no solo falsificación, sino que Pablo la había drogado para firmar documentos.
manipulándola como a una marioneta rota. Me senté en la sala del juicio. En diciembre. Con nieve ligera cubriendo Madrid como un sudario blanco. El juez, un hombre de cejas espesas y voz de trueno, dictaminó: venta anulada. Devolución al comprador. 5 años para Pablo por coacción y fraude. 3 para Carla por complicidad. Hacienda embargó sus cuentas. El piso de Chamberí subastado para pagar multas. Ella me miró desde el banquillo. Ojos vacíos, perdóname. No respondí. El perdón era un lujo que la ley no concedía. Pero el verdadero clímax vino después, en la quietud post-tormenta. Volví al condominio en Valencia, sola, el mar Mediterráneo rugiendo como un eco de mi furia pasada. Caminé por la playa, donde mamá nos enterraba en arena, riendo hasta que el sol se ponía. Allí, en la terraza con vistas al horizonte, abrí la caja fuerte oculta que Raúl mencionó: cartas de mamá. No solo sobre la herencia, sino sobre nosotras. Elena, Preuta chega Carla. Ella es el fuego, tú el agua. Juntas, imparables. Y la cláusula, sí, existía. Pero no para fundación, sino para nosotras. Un fondo secreto para emergencias. Pablo había mentido, torciendo papeles para su ganancia. Lloré entonces, salado como el mar. La rabia disolviéndose en H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. ¿Había destruido a mi hermana por venganza? ¿O la había liberado? Llamé a Carla desde allí. Su voz un hilo frágil desde la cárcel provisional. El condominio es nuestro. Mamá lo quiso así. Silencio. Luego un sollozo. Lo sé ahora. Gracias, gracias. La palabra sanaba grietas. La sociedad reaccionó en cadena, tía Rosa demandó su parte. La editorial me ascendió por resiliencia. Pero las cicatrices quedaban. Madrid, con sus luces navideñas parpadeando en Gran Vía, parecía menos hostil. Pero yo caminaba con ojos nuevos, viendo traiciones en cada sombra. Raúl y yo cenamos en el Ritz. Un capricho. Su mano rozando la mía. Sobreviviste, Elena, más que eso, renací. Pero el twist final me golpeó como una ola traicionera, una carta anónima, postmarcada en Valencia. Sabías de la cláusula todo el tiempo. Usaste a tu hermana como cebo. ¿Qué? Releí las cartas de mamá. Nada. Pablo. ¿Desde la cárcel, o alguien más? La duda se instaló. Un gusano en el paraíso recuperado. La venganza no terminaba, mutaba. Los meses de 2026 trajeron una frágil normalidad, como un cristal reparado con grietas invisibles. Carla salió en libertad condicional, mudándose a un piso social en Carabanchel, trabajando en una panadería donde el olor a pan fresco era su nueva terapia. Nos veíamos los domingos en el rastro, entre puestos de libros viejos y chatarra, hablando de todo menos del pasado. Quiero cambiar, decía ella, sus manos amasadas con harina contando historias de redención. Yo asentía, pero el perdón era un proceso, no un interruptor. El condominio lo alquilamos juntas, los ingresos financiando terapia para ambas. Mi vida floreció, un libro sobre traición familiar en imprenta. Reseñas en ABC elogiando mi mirada cruda al alma española. Raúl se convirtió en más que amigo. Sus besos en el retiro sabían a promesas no rotas. Pero la carta anónima carcomía, un eco de Perenoye. Investigamos, huellas digitales nulas. Letra impresa. ¿Un socio de Pablo? ¿O mi imaginación? Forjada en el fuego de la venganza, el clímax final irrumpió en una noche de tormenta. Truenos retumbando sobre la sierra como juicios divinos. Carla llamó. Pánico en la voz, viene. Pablo salió ayer. Salió. Libertad anticipada por buena conducta. Irónico. Corrí a su piso. El viento azotando lluvia en mi rostro. La encontré barricada. Un cuchillo en la mano. Me amenazó por teléfono. Dice que sabe mi secreto. ¿Secreto?
Ella palideció. ¿El twist? Elena. No falsifiqué sola. Tú. En la universidad. Me pediste que falsificara un examen. Aprendí de ti. El mundo se tambaleó. Recordé un papel robado. Pánico juvenil. Era un error tonto, pero ella lo usó como excusa, proyectando su culpa. Pablo lo supo. Me presionó. Todo empezó contigo. No. Mi error era pequeño, el suyo. Un abismo. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó, había plantado la semilla. La puerta estalló. Pablo. Demacrado. Ojos salvajes. Ratas. ¿Me arruinasteis? Luchamos en el pasillo angosto. Carla gritó. Yo lo empujé. El cuchillo volando. Golpeó su cabeza contra la pared. Un crujido seco. Cayó. Inmóvil. Sangre. Policía llegó. Sirenas ululando. Él vivo, pero paralizado. Su venganza truncada para siempre. En el juicio final, testifiqué, no era odio. Era justicia, Carla. Libre. Abrazó a la tía Rosa en la sala. Yo salí a la luz de enero. Madrid renovada con terrazas abarrotadas. La carta, quemada. Un fantasma. La familia. Rota pero recompuesta. En susurros. Hice las paces con el espejo, no santa. No demonio. Solo humana. Con cicatrices que cuentan historias. Mamá sonreiría. Y en la playa de Valencia, con Carla a mi lado, enterramos el pasado en arena, el mar llevándoselo. La venganza pagó su precio, no irreversible, sino transformador. Vivimos.